Bienvenido al canal Luz en la Oscuridad, dedicado a explorar misterios ocultos en las páginas sagradas que muchas veces pasan desapercibidos. Prepárate para una experiencia que tocará profundamente tu espíritu, tu mente y tus emociones. Un verdadero viaje de descubrimiento. Imagina un valle vasto y silencioso, lleno de huesos secos que hace tiempo no ven la luz del sol, tan antiguos que incluso los fragmentos de polvo se han asentado sobre ellos. Ahora, escucha atentamente. Una voz resuena en el silencio de la muerte, como si fuera un llamado de vida en medio del vacío absoluto. En ese momento, una pregunta poderosa retumba. ¿Hijo del hombre? ¿Podrán estos huesos volver a vivir? Este video no se limita a una simple interpretación bíblica, sino que es una inmersión total en uno de los capítulos más fascinantes, enigmáticos y espiritualmente cargados de las Escrituras. Aquí vamos a desvelar los aspectos históricos, las matizaciones teológicas y las señales proféticas escondidas en la visión del profeta Ezequiel. Así que mantén tu atención hasta el final, porque cada detalle revelará algo sorprendente y profundo que puede transformar tu comprensión sobre la esperanza, la renovación y el poder de Dios. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacer clic ahora en el botón de suscripción, activar la campanita, darle like a este video y compartirlo con quien necesita escuchar un mensaje de fe y transformación. Al fin y al cabo, el objetivo aquí es edificar vidas y fortalecer la fe de cada espectador. Para entender la simbología del Valle de los Huesos Secos, es fundamental conocer quién fue el hombre detrás de esa visión. Ezequiel, el sacerdote del linaje levítico, cuyo nombre en hebreo, Yesekel, significa Dios fortalece, un nombre que resume su misión y su experiencia en el alma. Ezequiel vivió en un período de gran turbulencia y tragedia en la historia de Israel, marcado por el exilio en Babilonia. Después de siglos de infidelidades, prácticas idolátricas y rebeliones contra Dios, Jerusalén fue sitiada por el rey babilónico Nabucodonosor. La conquista ocurrió en varias etapas, siendo la más devastadora la última. Alrededor del 586 a.C., cuando el templo de Salomón fue destruido, los muros de la ciudad derribados y los utensilios sagrados llevados cautivos, el pueblo fue dispersado, esparcido por tierras extranjeras, viviendo un tiempo de desesperación y pérdida total de esperanza. Ezequiel fue capturado en la segunda deportación, ocurrida en 597 a.C., junto con el rey Joaquín y una gran cantidad de nobles, artesanos, soldados y sacerdotes. Fue llevado a la región de Tel Aviv, a orillas del río Quebar, un área de colonización forzada, lejos de su tierra natal. A pesar de su condición de cautivo, Ezequiel tenía un papel destacado como sacerdote, pero alrededor de los 30 años, la edad en que debía comenzar oficialmente su ministerio sacerdotal, recibió un llamado divino que cambiaría su vida y su rol en la historia de Israel. Sería un profeta, un mensajero del propio Dios. Esa misión celestial está registrada en las primeras visiones de Ezequiel, en los capítulos 1 a 3. Relata cómo presencia una escena impresionante. Cielos abiertos, seres con múltiples rostros y ruedas que se mueven con relámpagos. Una claridad de visión que provoca admiración y temor. En el centro, resplandece la gloria del propio Señor. Al experimentar la presencia divina, cae rostro en tierra y es levantado por Dios, quien le ordena: Hijo del hombre, te envío a los hijos de Israel, una nación rebelde y obstinada que se ha rebelado contra mí. La misión de Ezequiel no es para agradar o complacer, sino para confrontar, denunciar y alertar. Comunica mensajes que van desde protestas dramáticas, deitarse de lado, consumir alimentos impuros, guardar silencio por largos periodos, hasta actitudes simbólicas que señalan el juicio restaurador de Dios. Desde el principio, sus oráculos señalaban el juicio contra la corrupción,
la idolatría y la traición de los líderes religiosos y civiles de Judá. Él denuncia a los sacerdotes corruptos, a los gobernantes rebeldes y a los ídolos ocultos que sustituyeron a Dios. Pero todo cambia cuando la nación pasa por una transformación profunda. En el capítulo 33, llega un evento dramático. Jerusalén cayó, el templo fue destruido por completo, y la esperanza del pueblo elegido pareció desvanecerse bajo las cenizas. Es en ese escenario de destrucción total que Dios cambia el tono de sus mensajes al profeta. El enfoque ya no es más el juicio, sino la promesa de restauración. Es el momento de levantar el espíritu de un pueblo que fue prácticamente aniquilado espiritual y nacionalmente, llevándolo a un nivel de reflexión y esperanza. Y Ezequiel es llevado por una fuerza sobrenatural a un escenario sorprendente y casi indescriptible, un valle de huesos secos, completamente dispersos y resecos, extendido frente a él. Esta descripción aparece en Ezequiel 37:1. Aquí, la expresión hebrea RWH, que significa espíritu, viento o soplo, revela que esa visión no es una escena física o literal, sino una experiencia espiritual de profunda revelación. Dios, a través del profeta, le muestra un escenario de muerte total, caos, escombros humanos, un ejército que ya no existe. Los huesos están esparcidos, podridos, completamente desintegrados por el tiempo y el abandono. Es como si Dios estuviera dibujando con claridad el cuadro del estado espiritual de Israel, herido, desmoralizado, incapaz de levantarse por sí mismo. Es una condición de muerte espiritual, algo que parece irrecuperable a ojos humanos, una crisis tan profunda que podría considerarse sin posibilidad de retorno. Frente a todo esto, Dios hace una pregunta desafiante. ¿Podrán estos huesos volver a vivir? Esta pregunta no es una duda sencilla de alguien que busca una respuesta racional. Es una cuestión que llega al corazón de la fe. Dios, al formular esta pregunta, dirige la mirada del profeta y de todos nosotros hacia lo que es imposible para los ojos humanos, pero totalmente posible para él. Exquiel, con humildad, responde con una confianza reverente: Tú lo sabes, Señor Dios. Esa respuesta simboliza que la verdadera esperanza solo puede estar fundamentada en el conocimiento y la soberanía de Dios, no en nuestras limitaciones o en lo que podemos entender. Así, el mensaje de Dios exige de todos una postura de fe inamovible. Creer que lo imposible puede hacerse posible si confiamos en la fuente de poder más grande del universo. La pregunta que Dios nos hace también resuena hasta hoy. ¿Crees que soy capaz de restaurar aquello que parece muerto desde hace tanto tiempo? Puede tratarse de una relación rota, una carrera arruinada, una esperanza perdida, o toda una generación que parece sin salida. La respuesta de Ezequiel nos enseña que el secreto no está en nuestra capacidad de creer, sino en nuestra disposición de reconocer que todo depende del poder de Dios. Luego llega la orden clara. Profetiza sobre estos huesos. Dígales: oigan la palabra del Señor. Sin dudar, Ezequiel cumple con la instrucción divina. No discute, no duda. Él habla, obedece y lanza su voz en dirección a aquella montaña de muerte. Y conforme declara la palabra de Dios, algo extraordinario comienza a suceder. En la segunda parte de esta historia, veremos en detalles cinematográficos cómo la escena se transforma radicalmente. Los huesos empiezan a recomponerse, a juntarse, en orden y una fuerza invisible. El Espíritu de Dios sopla sobre ellos, dando vida donde antes solo había muerte. El silencio mortal se rompe con un sonido de reverberación, un tumulto de vida rescatada de una sepultura de desesperación. Los huesos que se unen ganan músculos, toman apariencia humana, y la escena se convierte en una verdadera demostración del poder divino de dar vida a lo que parecía perdido para siempre.
Volveremos a ese momento con detalles impresionantes, que te harán sentir como si estuvieras allí, presenciando ese espectáculo de transformación. Todo apunta a una verdad eterna. Dios es experto en resucitar lo que murió, en reanimar esperanzas que parecen imposibles, y ese mensaje, además de ser teatral, tiene una profundidad escatológica y espiritual que nos desafía a confiar más en Él y a entender que nuestras mayores limitaciones no son nada frente a su poder creador. Este es el momento de reflexionar sobre lo que está muerto en nuestras vidas y de preguntarnos: ¿realmente creo que el Dios que resucitó los huesos del valle también puede actuar en nuestra realidad? Cuando miramos el caos, las situaciones aparentemente irreversibles, nuestra fe necesita ser alimentada por lo que Dios promete hacer: renovar, restaurar y dar vida donde antes solo había muerte. Esa visión del valle de huesos secos no es solo una representación simbólica del pueblo de Israel, sino una invitación para que cada uno de nosotros se reconozca como parte de ese escenario, viendo que el poder de Dios es mayor que cualquier circunstancia de desánimo, fracaso o desesperanza. Imagínate la atmósfera cargada de expectativa, mientras los huesos se transforman, adquiriendo carne, piel y alma. Cada fase de ese proceso nos muestra una gran verdad. Dios no trabaja solo en la reconstrucción superficial, sino en la regeneración completa del ser. Esa escena en el valle es una lección de que, incluso en las situaciones más angustiosas, Dios tiene la capacidad de hacer lo imposible realidad. Él es experto en transformar muerte en vida, desesperanza en esperanza y derrota en victoria. La fuerza que mueve el universo es capaz de reescribir historias, rescatar sueños y devolver la dignidad perdida. Al reflexionar sobre esa visión, somos invitados a pensar también en la esencia de lo que significa experimentar una verdadera resurrección espiritual. Muchas veces, cargamos heridas profundas, rencores que no podemos perdonar, relaciones rotas, sueños que se desvanecieron con el tiempo. Pero el mensaje central del profeta Ezequiel apunta a una verdad poderosa. Dios no abandona a sus hijos en la devastación. Él desea reanimar incluso los aspectos más secos y fragmentados de nuestras vidas. ¿Y tú, qué has considerado perdido, intransponible o completamente sin esperanza? Tal vez una situación financiera difícil, una relación rota, una enfermedad sin cura, sueños enterrados y olvidados. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Él es capaz de transformar tus circunstancias, de dar vida a tu historia, de convertir lo que parecía sin solución en un instrumento de gloria y conquista. Por eso, no podemos olvidar que esa visión en el valle también apunta a una realidad escatológica. Un día, Dios hará que toda la creación pase por un proceso de renovación final, donde la muerte será destruida y la vida prevalecerá plenamente. Cada visión, cada símbolo, converge en la esperanza de que el mayor poder del universo actúa en la historia para traer un desenlace de victoria, paz y justicia. Entonces, cuando estés frente a una situación que parece imposible de resolver, recuerda el valle de los huesos secos. Recuerda al Dios que hace que lo imposible suceda, que sopla vida donde hay muerte, que transforma el desespero en esperanza. Así como a Ezequiel le fue llamado a profetizar sobre aquel ejército de esqueletos, tú también estás llamado a declarar tu fe, a proclamar estabilidad en medio de la tormenta, a usar tu voz para activar el poder de Dios en tu vida. Este es el momento de creer en la grandeza del Creador, de confiar en que Él es especialista en nuevos comienzos, incluso en los escenarios más desoladores. No importa cuánto tiempo lleve aquello que está muerto, Dios puede hacer renacer, y lo que parece acabado puede recibir nueva vida al toque del Señor. ¿Estás listo para liberar tu fe y testimoniar el milagro? Desde ahora, la esperanza se renueva, y el escenario de derrota puede transformarse en la victoria más grande de tu historia. En ese momento, la misma palabra divina se vuelve
aún más poderosa al dirigirse directamente al espíritu humano. Ya no solo los huesos necesitan resurgir, sino la esencia vital que los anima, el espíritu de vida. Dios ordena que Ezequiel profetice al propio espíritu, dirigiendo su palabra al viento invisible que trae vida. Ordena que diga al espíritu que venga desde los 4 vientos, una referencia a los 4 puntos cardinales, y que respire sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. La palabra utilizada en este momento sigue siendo RBAH, o Ruaj, que aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Esa palabra, Ruaj, tiene una riqueza de significados. Es la misma que encontramos en Génesis 1:2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en los comienzos de toda la creación. Es el soplo generador, el viento que separó las fuerzas del mar en el Mar Rojo, el aliento que dio vida a Adán, el mismo que Jesús sopló sobre sus discípulos en Juan capítulo 20, después de la resurrección, y que se manifestó poderosamente en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Dios nos enseña que sin el Espíritu Santo no hay verdadera resurrección. Ninguna transformación puede ocurrir sin esa fuerza vital divina actuando en nosotros. Y Ezequiel, otra vez, demuestra su obediencia. Sin cuestionar, profetiza al Espíritu, y entonces algo sobrenatural sucede. El Espíritu de Dios que viene desde los 4 nuevos cielos invade el valle de manera poderosa, como un viento que no se puede ver, pero cuya fuerza es casi palpable. Poco a poco, los cuerpos que yacían allí, inertes y sin vida, comienzan a moverse. Primero las rodillas se levantan, luego las vértebras se alinean, y por último, los pechos se elevan, mientras el soplo divino infunde fuerza y vitalidad. Lo que antes era un campo de muerte ahora se convierte en un ejército de pie, viviente, organizado, listo para una misión. Al describir ese escenario de restauración, el profeta resalta algo importante. Ese ejército no está compuesto solo por personas, sino por guerreros con propósito. Dios no solo está restaurando individuos, sino preparando soldados, instrumentos de su voluntad en la tierra. Un ejército que existe para luchar, conquistar y cumplir la voluntad divina. Esa visión revela que el interés de Dios es mayor que la mera recuperación de vidas. Él está preparando una fuerza movilizable para sus planes eternos. Luego, el Señor revela el verdadero significado de esa profunda visión de esperanza. Los huesos representan toda la casa de Israel, el pueblo, que parecía estar completamente acabado, y ellos murmuran: nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza murió, estamos cortados. Esa era la realidad de los judíos exiliados en Babilonia, muchos de ellos conformándose con la pérdida de identidad, esperanza y nación. Estaban muertos espiritualmente, paralizados emocionalmente, habiendo perdido la conexión con Dios y con su futura restauración. Una sensación de desesperanza invadió a muchos. La devastación de Jerusalén, la destrucción del templo, la dispersión del pueblo, todo parecía un fin. Ezequiel, como profeta y sacerdote, carga sobre sí un peso enorme, el de ser la voz de Dios para ese pueblo roto. Pero su misión va más allá de anunciar juicio. También representa la esperanza de una liberación y renovación que está en camino. Y Dios hace una promesa poderosa: os abriré los sepulcros, os haré salir de sus tumbas, y os llevaré a la tierra de Israel. Un mensaje de liberación definitiva, que atraviesa siglos de sufrimiento, un llamado a la esperanza irresistible. Ese momento culminante de la profecía revela aún más. El regreso del pueblo a la tierra física será acompañado de una completa restauración espiritual. Dios promete abrir los sepulcros espirituales y enviar su espíritu sobre ellos, un ciclo de muerte, resurrección y renacimiento. Y esto no quedó solo en la promesa inicial, sino que tuvo cumplimiento histórico cuando, bajo el decreto de Ciro en 538 a.C.,
Los judíos volvieron a Jerusalén, liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Reconstruyeron la ciudad, el templo y su identidad nacional. Sin embargo, los estudiosos creen que esta profecía apunta a algo mayor, más profundo y amplio. También se refiere a un cumplimiento escatológico, es decir, a un evento futuro, que aún debe cumplirse en su totalidad. A través de las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11, 25, 26, comprendemos que hay una fase de endurecimiento temporal para Israel, pero que esa fase será revertida. Pablo afirma que, hasta que la plenitud de los gentiles haya venido, y entonces todo Israel será salvo. Esa promesa apunta a un momento en que toda la nación de Israel será restaurada plenamente, tanto en lo espiritual como en lo nacional, en una manifestación final de la gracia de Dios. Por lo tanto, esa visión no solo trae esperanza para la restauración de Israel en los tiempos futuros, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en sus promesas. Recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas o imposibles, Dios tiene un plan de restauración completo y definitivo. La historia ya ha mostrado que Él cumple sus promesas, y la esperanza escatológica nos anima a seguir confiando en que, en su tiempo perfecto, todo será plenamente restaurado y renovado. Así, ante cualquier situación de muerte en nuestra vida, sea un sueño roto, una esperanza perdida, una relación destruida, podemos recordar esa visión en el valle y proclamar con fe: Señor, tú puedes hacer que todos estos huesos vuelvan a vivir. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús y que llenó de vida aquel valle árido, está disponible para transformar nuestro presente y nuestro futuro. No hay situación demasiado difícil para el Dios que todo lo puede. Esta visión del valle de huesos secos, por lo tanto, nos sirve como un recordatorio de que la esperanza de Dios trasciende el tiempo y las circunstancias humanas. También apunta hacia el gran plan escatológico, la restauración completa de toda la creación, el regreso del Señor y la realización del reino de Dios en su plenitud. Y existe una conexión directa con otros textos proféticos, como Apocalipsis 20, 12, 13, donde los muertos resucitan de sus sepulcros, testimonianza de que la promesa de vida eterna y la resurrección final forman parte del plan divino. Zacarías 12:10 también refuerza esa esperanza, al declarar que las naciones mirarán al Mesías atravesado, llorando por él como quien llora por un hijo único. Frente a esta perspectiva, el Valle de Huesos Secos es mucho más que una narrativa del pasado. Es un símbolo que habla al presente, al futuro y al corazón humano. Porque así como Dios dio vida a los huesos en Ezequiel, también desea resucitar cada área de nuestra vida que esté muerta: nuestros sueños, relaciones, esperanza, fe e incluso nuestra identidad espiritual. Y la enseñanza es clara: la condición de muerte no es el punto final, sino una oportunidad para que Dios muestre su poder de tocar, transformar y renovar. Pablo, en Efesios 2:1, nos recuerda que antes de Cristo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y esa condición de muerte no solo se refiere a lo físico o emocional, sino a lo espiritual. Es una separación de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que el mismo Espíritu que resucitó los huesos secos de Ezequiel está disponible para resucitarte hoy. Él tiene el poder de sacarte de la tumba del desaliento, de la desesperanza y del vacío, y llevarte a una nueva realidad, llena de propósito y vida abundante. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios: Señor, sopla sobre mí, porque la oración de fe, combinada con la acción de Dios, puede abrir puertas inimaginables en tu vida. Además, si aún no formas parte de esta comunidad, inscríbete ahora. Comparte este mensaje con quien necesita escuchar una palabra de renovación.
y prepárate para una revelación que puede transformar tu camino espiritual. En la próxima etapa, profundizaremos en la relación de esta visión con las implicaciones teológicas y escatológicas más profundas, como el prometido corazón nuevo en Ezequiel 36, y el papel de Jesucristo en la consumación de esas promesas. Todo apunta hacia un futuro de esperanza, restauración y gloria venidera. Una esperanza que no falla, porque proviene del mismo Dios. Él es quien nos concede un corazón nuevo, según la promesa en Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en sus mentes, y las escribiré en sus corazones. Es el mismo Espíritu que sopla vida sobre los muertos, como enseñó Jesús en Juan 20:22. Reciban el Espíritu Santo, y en esa esperanza de su promesa, todas las cosas se cumplirán plenamente en su segunda venida. El apóstol Pablo, en Romanos 11:25-26, refuerza esa comprensión de forma clara y profética, diciendo: Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Un endurecimiento parcial vino sobre Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Una promesa grandiosa de salvación final, colectiva y universal. Esta fase de endurecimiento temporal de Israel no es una sentencia definitiva. Dios todavía tiene un plan soberano para su pueblo. La visión de Ezequiel 37 funciona como una poderosa anticipación de esa salvación final, cuando la nación de Israel, al mirar al Mesías, se arrepentirá, será revestida del Espíritu Santo y experimentará un renacimiento completo. Sin embargo, esa promesa no se limita solo al pueblo judío, se extiende al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles, unidos en la esperanza del Mesías. En Efesios 2, el apóstol Pablo nos explica que, antes de Cristo, los gentiles estaban separados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, han sido incorporados a las promesas de Dios, formando un solo cuerpo. Y ese mismo Espíritu que sopló sobre los huesos de Ezequiel es el que habita en todos los que creen en Él. Romanos 8:11 afirma con convicción: Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, que en vosotros mora. Esto significa que cada uno de nosotros, que creemos en Jesús, somos una especie de milagro ambulante, similar a la escena del valle de huesos. Estábamos muertos en nuestros delitos, como nos recuerda Efesios 2:1. Pero Dios nos dio vida. Sí, nos dio vida. Antes, éramos huesos secos, desconectados de toda esperanza. Pero ahora somos morada del Espíritu Santo, templo vivo de Dios, como enseña 1 Corintios 6:19. Y esa visión de esperanza y resurrección no se refiere solo a Israel. Es un mensaje universal que alcanza a ti, a mí, a la Iglesia y a toda la humanidad. Porque Dios todavía pregunta: ¿podrán estos huesos vivir? Hay aún esperanza. ¿Puede esa llamada perdida revivir? ¿Puede resurgir la promesa enterrada? ¿Puede una generación que parece fría, sin fe, convertirse en una reserva de guerreros? La respuesta rotunda es sí. Cuando la palabra de Dios se libera y el Espíritu Santo sopla, sucede algo extraordinario. Dios trabaja en etapas. Primero, los huesos se juntan, fortaleciendo sus articulaciones. Después, viene la carne, los músculos y, por último, el aliento de vida, la esencia del Espíritu. No toda restauración sucede de forma instantánea. Muchas veces, Dios actúa en capas, en procesos, y nuestra parte es mantenernos obedientes, seguir profetizando y creyendo hasta que la obra esté completa. Es en ese proceso que fortalecemos nuestra fe, renovamos nuestras estructuras, y el Espíritu de Dios realiza el milagro completo. La palabra profética sigue teniendo un poder transformador.
Dios podría haber hablado directamente a los huesos, pero escogió usar la boca de su siervo, Ezequiel, para liberar su palabra. Mira, aún hoy Dios busca profetas dispuestos a abrir sus bocas, a liberar su palabra en medio del caos, la confusión, la desesperanza. Tal vez Él esté esperando tu voz para activar el propósito de Dios en tu vida, porque sin el Espíritu, todo parece fachada, una apariencia de cuerpo, una organización de estructura, pero sin vida verdadera, un cuerpo bien formado, pero sin el soplo de Dios permanece muerto. El Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. Sin Él, no existe verdadera vida, misión ni salvación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja en los comentarios: sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Usa tu voz para declarar fe, esperanza y valor. Aprovecha también para suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta palabra con alguien que necesita un renuevo espiritual. Esta es una oportunidad para conectarte con el poder de Dios y testificar su capacidad de transformar vidas, de resucitar sueños muertos y de reavivar tu esperanza. En la próxima parte, exploraremos los últimos capítulos de Ezequiel, incluyendo temas como la reunión de los reinos, el nuevo templo, el príncipe mesiánico y la ciudad eterna, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Verás cómo el Valle de los Huesos Secos se conecta directamente con las visiones de Apocalipsis 21 y 22, guiándonos desde un pasado de desolación hasta la esperanza de una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios reina eternamente. El viaje de Ezequiel nos lleva de un valle de muerte a la gloria eterna, de un silencio de huesos secos a la plenitud de la presencia de Dios, pasando por palabras de restauración, unión, templo, río de vida y la manifestación de su gloria. Es una historia que habla al corazón de todos nosotros, una historia de esperanza, transformación y esperanza futura. Porque, incluso en días de confusión, dispersión y frialdad espiritual, Dios sigue siendo el Dios que trae vida a los huesos muertos. Y tú, que quizás estás viviendo momentos de sequedad, desaliento, cansancio, sabes que el Espíritu de Dios todavía sopla fuerte. La voz de Dios aún pregunta: ¿podrán estos huesos vivir? La respuesta depende de ti y del tamaño de tu fe. Señor, tú lo sabes. Tu actitud de obediencia, profetizar y clamar, será la que libere el soplo de vida en tu historia. Así que no te rindas, no aceptes el desaliento. Y recuerda, el valle no es el fin, es el escenario donde el Espíritu de Dios manifiesta su poder. Allí nace la esperanza, se forma el ejército, el Espíritu sopla vida nueva. Y así, marchamos juntos, hacia la ciudad resplandeciente, hacia Jerusalén celestial, la morada eterna de Dios con su pueblo. Comparte esta palabra de fe. Escribe en los comentarios: yo creo en el Dios que resucita huesos secos. Y nunca olvides, Dios todavía transforma sepulcros en portales de vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y revelación. Porque incluso cuando todo parece perdido, aún hay un Espíritu soplado por Dios, listo para transformar tu historia. En esta esperanza avanzamos hacia la gloria eterna. Amén, y que la gracia sea contigo.